nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Un acontecimiento absolutamente crucial en la historia universal reciente fueron los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Pues porque aquel juicio de los vencedores sobre los vencidos en la Segunda Guerra Mundial inauguró la era de la justicia universal, de la justicia internacional, y eso iba a tener consecuencias enormes. ¿Cómo se les ocurrió hacer un juicio de este tipo? ¿Para qué y con qué finalidad y cuál fue su resultado? Hoy hablaremos de eso. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los vencedores hicieron algo inédito: organizar un proceso para juzgar a los vencidos y más específicamente a los alemanes, encausándoles por una serie de delitos que mezclaban lo político y lo militar. Ese proceso pasaría a la historia como los juicios de Nuremberg, pues se desarrolló en esta ciudad alemana entre octubre de 1945 y 1946. El objetivo aliado, norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses, era vestir su victoria con un aliento moral además de político. Se trataba de hacer justicia. Sin embargo, los principales líderes alemanes, Hitler, Goebbels y Himmler, se habían suicidado ya. De la cúpula solo quedaban Göring, Ronsberg, los jefes militares, el ministro de Exteriores Ribbentrop y Rudolf Hess, preso en Inglaterra desde 1941. A todos ellos y a otros jerarcas de menor rango se les acusó de crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y conspiración para el crimen. La dirección del proceso recayó en el fiscal jefe de los Estados Unidos, Robert A. Jackson. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, el planteamiento adolecía de numerosos puntos dudosos. Se alteraba el principio de territorialidad. El ámbito de los crímenes quedaba reducido a un solo bando. Nunca se juzgaron los crímenes de guerra soviéticos. Se imputó a los acusados una serie de delitos que en el momento de su comisión no lo eran. Los acusadores actuaron como juez y parte, sobre todo, era difícil acusar a los alemanes de declarar la guerra al mundo cuando, en realidad, fueron Inglaterra y Francia quienes declararon la guerra a Alemania en 1939. En todo caso, el proceso se llevó a cabo. Entre otras cosas, allí quedó sentada la versión oficial sobre el genocidio judío. Después de 216 sesiones, el tribunal emitió su veredicto el 1 de octubre de 1946. Hubo 19 condenas, entre ellas 12 penas de muerte. Las penas capitales se aplicaron tanto a cargos políticos como Frank, Ronsberg y Ribbentrop, como a los altos mandos militares como Keitel y Jolt. Este último, curiosamente, sería absuelto post-mortem en 1953. La estrella del proceso, que fue el mariscal Göring, igualmente condenado a muerte, se suicidó en su celda la noche antes de su ejecución. Los juicios de Nuremberg abrieron el camino a las Cortes Internacionales de Justicia. Cambiaron para siempre el mapa judicial. Cambiaron muchísimas cosas, en efecto, los juicios de Nuremberg. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Paz, que conoce además muy bien el paisaje, porque ha escrito un libro que además ha sido un éxito de ventas muy merecido sobre los juicios de Nuremberg. Para empezar, efectivamente, el principio de territorialidad, que recordemos consiste en que uno solo puede ser juzgado en un país conforme a un delito reflejado en el código de ese país por un tribunal de ese país, no por otro tribunal de otro país ajeno por un delito que no se contempla en el derecho del país en cuestión. Eso evidentemente aquí desapareció, claro. Y más todavía cuando se constituye un tribunal militar internacional ad hoc para juzgar ese delito. Un tribunal que no existía. Uno de los problemas que hay es que, aunque es verdad, como decía el juez Lawrence británico, que había una condena de la ley, de la guerra, antes de la propia guerra había una condena, después de la Primera Guerra Mundial, entre las dos guerras, pero era una condena puramente, digamos, moral, porque no se establecía ni un tribunal para enjuiciar los delitos contra esa violación, ni tampoco ni siquiera las penas que serían de aplicación, ¿no? Con lo cual, en fin, estaba muy cogido por los pelos, por decirlo de alguna manera. Eso vale también para los crímenes imputados
porque se crearon tipos delictivos nuevos, tipos delictivos que no existían cuando se cometieron, sino que fue a posteriori, lo cual no quiere decir que no sea racional o de sentido común crearlos, pero en todo caso, desde el punto de vista estrictamente procesal, también era una irregularidad. Claro, y desde el momento en que no existían se aplica un principio, digamos, de retroactividad que no se puede admitir nunca en el caso del derecho penal. Pero eso hubiera conducido a que no hubiera habido un tribunal militar internacional, sino que se hubiera enviado a la persona a ser juzgada por las leyes de aquel lugar en donde había cometido el delito, conforme a como estuviera tipificado en el momento de la comisión del delito. Por otro lado, no había una legalidad alemana que aplicar, y entonces, claro, más que, claro, no había, porque lo que estaba en el banquillo era la ley nacional socialista, con lo cual no se podía aplicar la ley nacional socialista a los delitos cometidos durante aquella época. ¿Qué ley aplicar? La verdad es que era un desafío enorme que se superó de una manera, pues, cuando menos dudosa, fundiendo distintos elementos de distintos derechos, y lo que salió fue una cosa bastante complicada de justificar desde el punto de vista estrictamente jurídico. Salió, sin embargo, por así decir, una filosofía moral del derecho que hasta nuestros días dura, aunque no siempre se aplique con la misma equidad, pero en fin, en todo caso hasta nuestros días dura. Sin embargo, en otro aspecto de los juicios de Nuremberg, así como en estos, digamos que es posible la justificación filosófica de las irregularidades jurídicas, por decirlo de esta manera, hay otros que son un poco más complicados de entender, como es, por ejemplo, la fusión de planos político y militar, y el hecho de que fueran el mariscal Keitel y el general Jodl ejecutados también en la horca por crímenes políticos, cuando ellos en realidad eran ejecutores militares del plan político. Y esto, desde el punto de vista del derecho militar, plantea un serio problema. Fueron enjuiciados y fueron ejecutados bajo la acusación realmente de crímenes contra la humanidad, porque habían firmado una serie de decretos. Por ejemplo, estaba el decreto de Nacht und Nebel, finales de 1941, que preveía la desaparición contra todo derecho de aquellos que se opusieran a la ocupación alemana, y como llevaba su firma, que en muchos casos era puramente nominal, digamos, formal, básicamente estas fueron las razones por las que se les ahorcó, aunque el caso de Jodl... Sí, eso que te iba a decir, a Jodl, de hecho, 7 años después le absuelven, claro, ya le habían matado, pero le absolvieron porque no había... El problema, uno de los problemas graves, que es procedimental y además moral, digamos, es que los vencedores aplicaron una lógica que en algunos aspectos era absolutamente perversa. Por ejemplo, no se aceptaban pruebas si las pruebas incriminaban a los jueces. Claro. Lo cual es intolerable. Es decir, si en un juicio la parte de la defensa presenta una prueba que incrimina al señor juez, el señor juez no puede dejar de admitirla porque le incrimine a él o a alguien de su familia, para entendernos. Claro, utilizar esta medida pues era profundamente inmoral y contra el derecho. O, por ejemplo, en algunos casos, como fue el caso del almirante Dönitz, del gran almirante Dönitz, retirar una acusación contra él porque se probó que la Marina de Estados Unidos había hecho lo mismo que él. Entonces resulta que... Sí, era el rescate de civiles, si no me equivoco. Eso era, exactamente eso. Entonces, como se probó que los norteamericanos, además hay que decirlo en este caso porque marinos norteamericanos se prestaron a dar la declaración ratificando que en efecto ellos también lo habían hecho, pues que la Marina norteamericana había actuado de la misma forma, entonces se retira esa acusación contra el gran almirante Dönitz, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la moral y del derecho es poco sustentable, ¿no? En el otro plano, digamos, en el puramente político, sin embargo, las cosas estaban más claras porque objetivamente había denuncias expresas sobre los crímenes cometidos políticamente por el régimen nacional socialista, digamos, al margen de la esfera militar. Pero aquí también el relato resulta un poco confuso porque permanentemente la acusación trató de construir una especie de fundamentación jurídica del Estado nacional socialista como un Estado criminal que no le terminó de salir. De hecho, trataron, por ejemplo, de juzgar a Carl Schmitt, finalmente quedó fuera completamente. En ese sentido, la verdad es que fue bastante chapucero. Hay que decir también, claro, nos tenemos que situar en 1945-46. Había una gran carencia documental y por eso en muchos casos algunos de los acusados hicieron un brillantísimo papel frente a los acusadores, porque tenían un conocimiento mucho mayor de lo que realmente había pasado que aquel conocimiento del que disponían a través de los documentos los acusadores, ¿no? Claro, la acusación contra el Estado Nacional Socialista, visto desde la perspectiva actual, era francamente floja y de hecho algunas asociaciones, algunas organizaciones como las SA salieron exculpadas, lo cual es bastante significativo de la endeblez, digamos, de los argumentos, ¿no? Vale. A Rudolf Hess, ¿por qué se le juzgó? Si llevaba desde el 41 preso en Inglaterra.
A Rudolf Hess, la acusación contra Rudolf Hess, bueno, pues era por haber avalado algunas medidas de tipo antisemita, pero efectivamente Rudolf Hess vuela en mayo de 1941, cuando todavía no ha sucedido la conferencia de Wannsee, con lo cual, que fue en enero del 42, con lo cual no se le puede acusar de colaborar al genocidio. La solución final al problema. Exacto. Entonces, bueno, prácticamente por ser miembro de la cúpula nazi, realmente tuvo bastante poca base y fundamento. La propia actuación de Rudolf Hess en el tribunal fue complicada. Él simuló pérdidas de memoria o no las simuló, todavía no está claro. Él juró que las había simulado, que a él no le pasaba nada verdaderamente de salud mental, pero su comportamiento ante el tribunal parece indicar lo contrario. Sin embargo, no se tuvo ninguna consideración con él. Francamente, fue un hombre que voló a Inglaterra de forma abierta, digamos, y desinteresada, ¿no? Quién sabe si llevando un mensaje o no, eso es uno de los grandes temas. Un día hemos de dedicar un programa a esto, sí que son de los grandes misterios que creo que nunca se resolverán, porque permanentemente se renueva el secreto sobre el expediente, de tal forma que no hay manera de conocerlo. Todo el mundo dice que la estrella, bueno, también estrella siniestra, del proceso fue Hermann Göring, el mariscal el mariscal de la Fuerza Aérea y compañero de Hitler desde el principio, porque fue el único que, por así decir, mantuvo el orgullo de lo que había hecho. Mientras que el resto de los acusados trataban de escaquearse como podían, Göring les insultaba, etc. Así fue. Y consiguió suicidarse antes de la ejecución. ¿Es verdad que fue su celador tejano el que le dio la pastilla de cianuro? Pues ese es otro de los misterios que contó el de Rudolf Hess. Puede ser que efectivamente fuera su celador tejano, un joven de 19 años, si no recuerdo mal, que era cazador y que simpatizó mucho con Hermann Göring. Puede ser que fuera el médico. Todo parece indicar últimamente que seguramente fuera uno de los médicos de la prisión el que le dio la cápsula de cianuro, casi con total seguridad. Que Göring fue la estrella del juicio está fuera de toda duda, pero ese fue un error básico, me parece, de Jackson. Fue un error básico porque había una gran expectación en torno a ese debate al que iban a tener Jackson y Göring. Jackson estaba a matar con algunos otros fiscales y jueces, quería dar un golpe de efecto, digamos, y entonces esperó a dejar, digamos, para una segunda fase la acusación grave contra Göring. Y empezó a acusarle de cuestiones relacionadas con el estallido de la guerra. Y ahí Göring se podía lucir. Y se lució. Se lució porque verdaderamente Göring había intentado evitar el estallido de la guerra. Dejó lo peor de Göring, que había sido el saqueo de obras de arte y su participación en la persecución contra los judíos, lo dejó para el final. Cuando llegamos a eso, Göring ya estaba convertido en una estrella y lo había convertido la impericia de Jackson. Bueno, el caso es que desde Nuremberg, para los 30 segundos que nos quedan, es la conclusión del episodio, desde Nuremberg hay tribunales internacionales que actúan con ese tipo de criterios de no territorialidad y crímenes contra la humanidad. Sí, efectivamente, desde Nuremberg lo hay. Y lo peor es que estos tribunales no entiendan que la comisión de un crimen de guerra tiene que afectar por igual a los bandos que participan en una guerra. Y que mientras no sea así, siempre tendrá la apariencia, y probablemente la verdad en muchos casos, de que sea una venganza de los vencedores contra los vencidos. Si hay que tratar los crímenes de guerra, trátense los de todos. Por eso nunca hubo Nuremberg para la Unión Soviética, como bien. Efectivamente. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. No dejen de leer ese libro, El Nuremberg de Fernando Paz. Gracias por estar ahí y hasta otro programa.